En los últimos tiempos, la suba de productos esenciales de consumo básico para las personas han subido 2.500% en los últimos 4 años. Son números francamente esotéricos y al tope de la lista están apareciendo productos de consumo diario, casi básicos y elementales. Saludo al economista Aldo Abraham, que tiene la generosidad de atendernos esta tarde. Aldo, muy buenas tardes. Buenas tardes, un gusto estar charlando contigo. Lo mismo digo, Aldo. Bueno, usted ha hecho un seguimiento muy detallado de todo este tipo de cuestiones. Mire, nosotros a veces hablamos con representantes de almaceneros, de comerciantes de distintos puntos del país que llevan adelante sus propios relevamientos. Y la verdad es que nos dan unas subas fantásticas, impresionantes en aceites, harinas, productos que son de lo más básico para poder llevar la vida adelante. ¿Qué es lo que ven ustedes? Bueno, tomando 4 años hay que tener en cuenta que ya había cepo cuando asumió el presidente Alberto Fernández. Cierto que después ese cepo fue profundizando lo que es el retraso del tipo de cambio oficial contra lo que verdaderamente se estaba depreciando el peso. Y una de las cosas que en general llevan a los políticos a poner cepos y sostenerlos en el tiempo es justamente que todos los bienes que se compran en las góndolas de los supermercados son comercializables. ¿Esto qué quiere decir? Se pueden exportar o se importan, ¿no? Y a partir de ahí, siempre compitiendo con el consumo de los argentinos, van a estar también los que viven en el exterior, que podrían comprar nuestros productos y nosotros se los exportamos. Así que cotizan al dólar oficial. Esos bienes y servicios, esos bienes sobre todo que están en los hiper, siguen al dólar oficial, ¿no? Y por supuesto, durante todo el tiempo en que estuvo primando el cepo, estuvieron generando un cierto subsidio, ¿no? Porque el dólar oficial al cual se vendía afuera no existía. La verdad que ninguno de nosotros hubiera vendido un dólar a 360 o 370 pesos. Bueno, pero a los exportadores los obligaban, y la razón por la cual hemos visto semejante aumento es porque ahora se ha tratado en el dólar oficial de mostrar todo lo que verdaderamente se depreció desde el Banco Central en la anterior gestión a nuestra moneda, porque si no, los exportadores no venden dólares al Banco Central y el Banco Central, como pasaba en la anterior gestión, termina quebrando. Ahora hay un segundo estadio, ¿no? Que es, por ejemplo, yo leí en la lista el arroz, ¿no? Hay algunos productos que están teniendo problemas a nivel internacional, o sea, que metieron mucho a nivel internacional por la sequía. Por ejemplo, uno de ellos ha sido el arroz. Hay a veces problemas puntuales en algunos mercados, que si llueve mucho y no pueden levantar las papas, sube la papa, ¿no? Que ya no tienen que ver con la parte monetaria o cambiaria, sino con problemas puntuales de oferta o de demanda en esos mercados, ¿no? Sí, absolutamente. Mencionaba usted el arroz, que incluso ha sufrido cambios tan abruptos que hasta la comercialización es distinta. Han pasado a tener paquetes más chicos incluso para no cobrarlo más, pero entregar menos producto, hasta fraccionarlo. Me contaba un director de una organización de almaceneros en Córdoba que se ha fraccionado el arroz. Te lo venden suelto, es impresionante. Sí, acá te diría, tenés dos problemas. Uno, ojo, porque el tema de la arroz es un problema hoy a nivel mundial, ¿no? En África y en los países pobres, muy pobres, donde el mayor consumo por ahí se da en el arroz, ¿no? Es como el pan para ellos. La realidad es que la están pasando muy mal porque ha subido a nivel internacional el precio del arroz por problemas de oferta, ¿no? Pero también hay otra parte que no tiene que ver ya con los precios de las cosas. Hay cosas que en la Argentina hoy, para cualquier extranjero, son dentro de lo que son alimentos, ¿no? La mayoría de los alimentos para un extranjero en la Argentina son baratos y, sin embargo, para nosotros son caros, ¿no? Entonces, ¿cómo cierra esa contradicción? Y esa contradicción cierra por un enorme empobrecimiento del conjunto de la población, que tiene su origen, por un lado, en este proceso hiperinflacionario, que también justifica esos números tan altos de
inflación que vos hablás, 2.000, 2.500, dependiendo del bien que vos hayas tomado, tiene mucho que ver con este proceso hiperinflacionario que generó la anterior gestión económica y política en la Argentina, ¿no? Y eso a nosotros nos empobrece porque nos están sacando poder adquisitivo de los pesos que tenemos en los bolsillos y además de los que cobramos de sueldo. Y por otro lado, también es cierto que en la Argentina hace ya muchísimo tiempo que ni argentinos ni extranjeros estamos dispuestos a invertir, ¿no? Y en la medida que hay menos inversión, se produce menos, hay menos trabajo, el trabajo es peor pago, y eso también nos fue empobreciendo en las últimas décadas. Ahora, claro, si uno se lo pone a pensar así, cuando uno se vuelve cada vez más pobre, las cosas parecen costarle más, le cuestan más, ¿no es cierto? Bueno, es lo que nos está pasando lamentablemente a los argentinos y por eso es que, sin lugar a dudas, hay que cambiar de rumbo económico, porque si no, cada vez las cosas nos van a costar más conseguirlas. Aldo, son tantas las asignaturas pendientes que tenemos en la Argentina que cualquier cosa parece que prácticamente va a los precios y por lo tanto va a repercutir en el bolsillo de gente que ya está muy golpeada. Por ejemplo, estoy viendo entre los productos que más subieron, azúcar, naranja, papa. Hay a veces que cuando se produce un cambio de clima como el que tenemos, que pasamos de una sequía pertinaz a lo que son las lluvias muy poderosas, incluso inundaciones, o a veces ni siquiera con inundaciones, a veces basta que se embarren los caminos que no están para poder sacar la producción, para que te varíen los precios, porque la mercadería no se puede sacar y por lo tanto no llega y hay menos. Ese es uno de los puntos. Y lo otro tiene que ver con la logística. Argentina ha entrado en una precariedad de logística muy, muy importante, en donde podría recuperar algunas cuestiones, si diera lugar a la inversión privada, como por ejemplo los transportes de mercaderías por ferrocarril, que además le quitarían un lobby político muy fuerte a un gremio que a veces obra casi en niveles de extorsión, ¿no? Sí, no, hay que hacer un montón de reformas estructurales y de regulaciones que justamente a veces le dan privilegios a algunos sectores a costa, por supuesto, de quienes van a tener que pagar más porque hay que pagar, además de lo que cuesta un producto o un servicio, hay que pagar el privilegio, ¿no? Y si hay que pagarlo, lo vamos a pagar claramente los consumidores. Y eso es un poco, yo creo, lo que busca todo este proceso de desregulación que estamos viviendo en Argentina y que obviamente va a generar muchísima resistencia porque uno que está del lado de los consumidores dice, bueno, ahora me va a salir más barato esto porque se sacó ese privilegio, no está del otro lado, ¿no? El de las corporaciones profesionales, sindicales o empresariales que les estás quitando ese ingreso, ¿no? Y suelen ser corporaciones que tienen poder, ya sea porque tienen mucha plata o porque tienen mucha capacidad de lobby. Así que esa resistencia, lamentablemente, la vamos a sufrir, ¿no? En el mientras tanto, Aldo, la situación de la Argentina es mucho más delicada que en otras oportunidades porque tenemos un 43%, más de un 43% de pobreza y vamos caminando a un 10% de indigencia. Y todas estas subas en productos tan populares y tan necesarios, que además tienen difícil reemplazo. Por ejemplo, el precio de la carne podría ser reemplazado circunstancialmente o por unas buenas lentejas o por porotos o por garbanzos, pero hablando con gente del sector nos dicen que esos productos también han subido una enormidad y no está en medio de la cultura de todo esto. Y esos precios golpean directamente. Mire, Aldo, yo he tenido oportunidad de hablar a lo largo de todo el país, con quienes se ocupan de los comedores populares, que tratan de ayudar a la gente, incluso organizaciones cercanas a la iglesia, y nos están diciendo que los que más están yendo a buscar ese plato de comida para auxiliar son personas que hasta hace 5 minutos estaban en la clase media y los otros son los jubilados. Y la verdad es que es un golpe tras otro al bolsillo para estos sectores. Sí, es que hoy la forma de ayudar claramente es a través de subsidios que sean generales en lo posible, que no sean manejados por sectores que no sean el Estado, ¿no? Ayudar desde el Estado a los sectores que tienen más necesidades, porque lamentablemente estos meses hasta que se empiece a recuperar la economía, que yo espero que con un poco de suerte sea el segundo trimestre y que también
veamos ya una baja mucho más rápida de la inflación, va a haber mucha gente pasándola muy mal. Yo creo que hoy ya debe haber un 45% por lo menos de los argentinos en la pobreza y hay que salir a asistirlos. Pero el problema es que cuando uno hace las cosas mal en economía, tarda un tiempo en verse el total de las consecuencias de haber hecho esas cosas mal y nosotros venimos haciéndolas desde hace décadas. Y cuando uno empieza a resolver los problemas, lamentablemente también pasan unos meses hasta que uno ve los beneficios, empieza a ver los beneficios de estar resolviendo los problemas. Y esto va a llevar a que los argentinos tengamos un primer semestre muy duro, sobre todo los sectores más pobres, a los cuales, sin lugar a duda, hay que asistirlos. No a la generalidad ni con cosas raras como decirle bajo el IVA a estos productos, porque ahí me están ayudando a mí, que la verdad no necesito ayuda. Hay que concentrar los pocos recursos que tenemos en aquellos que más los necesitan, ¿no? Aldo, agradezco mucho este contacto. Muchas gracias a ustedes, que tengan buena tarde. Un saludo muy cordial. Aldo Abraham, tenemos más información, la traemos ya.